Jesucristo, nombre compuesto de Jesús y Cristo, prácticamente para todas las religiones cristianas, es el Hijo unigénito de Dios, segunda persona de la Trinidad y Verbo encarnado. Jesucristo protagoniza los evangelios, en los que se afirma que vino al mundo para redimir a los hombres con su padecimiento y muerte en la cruz. Nacido en Belén de Galilea, hacia finales del año 748, desde la fundación de Roma, hijo de María y José, miembro de la tribu de David. Se dice que fue buscado por el rey Herodes para darle muerte, por lo que sus padres huyeron con él para refugiarse en Egipto. Se ignora todo sobre su infancia y juventud en Nazaret. A los 30 años inicia su vida pública y su predicación. Realiza diversos milagros. Es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista y enseña a todos la mejor manera de llegar a Dios, la forma de hacer el bien y cultivar la caridad con el prójimo. Considerado peligroso por su carisma e influencia en las masas, es acusado por impiedad y rebeldía por Sanedrín y conducido ante el gobernador romano Poncio Pilato, quien por instancia del propio Sanedrín lo condena a morir en la cruz. Resucitó al tercer día y durante 40 días estuvo instruyendo a sus discípulos, quienes posteriormente viajaron por el mundo conocido, extendiendo una fe basada en el respeto a Dios y en el amor al prójimo. Es junto a Mahoma y Buda uno de los grandes transformadores religiosos de la humanidad. Jesucristo es sin duda un personaje histórico muy apasionante. Su vida, sin embargo, está envuelta en el misterio. Por lo mismo mucho se ha escrito sobre él. Sin agotar el arcano de su vida, aún no está dicho todo. Cada día surgen nuevos descubrimientos, nuevas hipótesis, nuevos criterios, hasta el punto que ya se ha dicho que es posible que llegue el día en que tengamos que ver el cristianismo desde otro punto de vista. Jesús de Nazaret es historia. Nació y vivió y murió en la tierra. Muchos de los acontecimientos de su vida están registrados y nadie puede ponerlos en duda. Lo cierto, y es verdad, es que han ocultado deliberadamente muchos conocimientos que por considerarlos peligrosos se han quedado reservados al campo de lo esotérico. Sean bienvenidos a una entrega más de esto que es Visiones Nocturnas, en esta ocasión dedicado a Jesucristo. Habrá cuento, habrá recomendación de libro, habrá música. Yo soy Ed Paladín Dragosani. Comenzamos. Paralelismos de mundos subterráneos. La Llorona y los demonios. El universo de nuestro sórdido final. La vida eterna y la muerte. Y si Dios está con nosotros, ¿quién está con ellos? De la clarividencia a la sinestésica existencia humana, se hace desgarrado y sin piel. Visiones nocturnas. Uno de los personajes más misteriosos de nuestra civilización es sin duda Jesús, también junto a Buda y Mahoma, uno de los hombres más venerados por sus seguidores. Jesús es misterioso por el hecho de que para algunos investigadores no existió, y forma parte de una leyenda que se perpetúa desde el antiguo Egipto. Para otros investigadores su existencia no tiene duda alguna, y aunque arqueológicamente no se ha podido demostrar, todo induce a pensar que hace más de 2000 años existió un hombre que con sus palabras trastocó al mundo. Para los cristianos, la existencia de Jesús es un dogma de fe y como tal, admiten que fue hijo de Dios. Mientras que los judíos no creen en su existencia, los mahometanos lo consideran un profeta, casi tan importante como Mahoma. Entrando completamente en materia,
Los evangelios conllevan un importante número de contradicciones en sus 4 versiones, escritas por unos evangelistas que nunca conocieron a Jesús, y se supone que se basaron en la tradición oral para realizar estos textos, casi 100 años después de la muerte de Jesús. La realidad es que ni siquiera se sabe a ciencia cierta si fueron los apóstoles Mateo, Marcos, Lucas y Juan quienes escribieron el Nuevo Testamento. El biblista de Cambridge, Jerome Murray, destaca al respecto. El caso es que en realidad no sabemos con seguridad quién escribió los evangelios. También se recurre al material agnóstico, los llamados códices, que fueron escritos por seguidores de Jesús. Apóstoles que vivieron posiblemente los acontecimientos de su época y recogieron directamente sus palabras. Estos evangelios no fueron incluidos en el Nuevo Testamento por ser considerados heréticos por un grupo de seguidores de las creencias cristianas que solo admitieron los 4 evangelios ortodoxos. Hoy se sabe que se libraron batallas entre los partidarios de los evangelios gnósticos y los ortodoxos, ya que los primeros también consideraban heréticos los 4 evangelios que hoy aparecen en el Nuevo Testamento. Políticamente ganaron los evangelios llamados ortodoxos y se mandó a destruir los evangelios gnósticos. Afortunadamente, se salvaron en las cuevas de Nag Hammadi y hoy ofrecen otra versión de Jesús que merece ser considerada muy seriamente. Cabe destacar que el descubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi en el siglo XX fue como una maniobra del destino, ya que si hubieran aparecido un par de siglos antes, habrán sido quemados por la Inquisición al considerarse llenos de herejía. La vida de Jesús ofrece diferentes aspectos y mensajes según el ángulo de donde se estudie. Es evidente que Jesús se convierte en un personaje misterioso e inaccesible, ya que los testimonios de su vida son escasos y solo están relatados en los textos cristianos, siendo rarísimos en otros escritos de aquella época. Por otra parte, Jesús no escribió nada, no dejó ningún testimonio escrito, y todo lo que se relata sobre él está repleto de contradicciones, misterios y dudas. Nada se sabe de este personaje singular, ni su aspecto físico, ni la historia de su juventud, ni el idioma que hablaba, ni quienes componían realmente su familia. Su nacimiento es un misterio, su madre y su padre también. No sabemos si tuvo hermanos, si contrajo matrimonio, cómo fue exactamente su muerte en la cruz, y cientos de aspectos más. Lo que no cabe duda es que la figura de Jesús está íntimamente ligada al cristianismo, y sin su crucifixión y los hechos que la rodearon, el cristianismo no hubiera prosperado como religión. En realidad todo parece empezar hacia el año 30, en el interior del judaísmo, y sin otro horizonte geográfico que Israel. Antes podría buscarse unos antecedentes entre los esenios, pero tampoco son datos fiables, y en cualquier caso sería la religión esenia y no el cristianismo. En el año 150, los cristianos acapararon las escrituras judías y confiscaron para ello la historia bíblica. No fue hasta el año 312 cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo. En el año 325, convocado por Constantino, se celebró el Concilio de Nicea. En el año 380, el cristianismo se convirtió en religión oficial en el Imperio Romano. Finalmente, es en el Concilio de Constantinopla, en el año 381, cuando se pone en marcha el credo y se afirma la unidad de las 3 personas que constituyen la Trinidad. El momento actual es sin duda el más apropiado y necesario para revisar la figura de Jesús, ya que el cristianismo se encuentra en un estado de crisis en muchos de sus aspectos. Una crisis que le lleva desde posturas liberales contraculturales hasta el neofundamentalismo con caracteres integristas. Por un lado, asistimos a los últimos años de un papado que no ha sabido adaptarse al avance social de una civilización que pone en duda muchos de sus dogmas y se niega a seguir muchos de sus preceptos en cuanto a cuestiones relativas a divorcios, sexualidad, contracepción, homosexualidad y aborto. El Vaticano ha tenido que enfrentar a sus propios teólogos y a algunos sacerdotes que demandan aspectos como el celibato o la incorporación de las mujeres como sacerdotisas en la iglesia. Pero también ha tenido que enfrentarse a escándalos sexuales, casos de pederastía, que les han llevado a cerrar el 20% de las iglesias en la demarcación de la ciudad de Boston, obligando a pagar indemnizaciones por valor de $85 millones.
Sin duda, ha sido la mayor crisis sufrida por la Iglesia Católica en Estados Unidos. Un escándalo que ha concluido con 500 víctimas por abusos sexuales, la expulsión de 25 sacerdotes, la dimisión de arzobispos y la pérdida de la confianza de millones de feligreses. La Iglesia Católica, al margen de los problemas citados, se enfrenta a dos grandes movimientos opuestos entre sus seguidores. Uno es el fundamentalismo norteamericano y el otro, el liberalismo comercial con el rechazo al culto tradicional. Dentro de este ambiente, no es de extrañar que surjan acontecimientos dentro de la línea fundamentalista y cierto retorno a las catacumbas neoconservadoras que llevan a la industria de Hollywood a producir películas como La Pasión de Cristo, dirigida y producida por Mel Gibson, en la que se narra con crudeza y sadismo las últimas 12 horas de la vida de Jesús. Se trata de una producción que ha sido tachada de antisemita, realizada por un productor que pertenece a la denominada Iglesia Católica Tradicionalista, una escisión de cristianismo que arropa en Estados Unidos a 15 millones de fieles con unos 550 templos y que se mantiene en los postulados del Concilio de Trenton, defendiendo una misa en latín, la prohibición de comer carne los viernes, la creencia del purgatorio, la obligatoriedad de que la mujer lleve el velo en la iglesia, el considerar casi sacrilegio el uso de la guitarra y los cantos en la misa, la intolerancia homosexual y el mantenimiento de una postura contra los papas que no reconocen que los judíos son responsables de la muerte de Cristo. Pero si por un lado el conservadurismo alcanza los niveles citados, por otro surge una contracultura cristiana, con un liberalismo comercializado que puede ser tan desolador como en el caso anterior. Así, principalmente en Estados Unidos, aunque también se extiende a Europa y Sudamérica, surge una iglesia alternativa entre los jóvenes que les parece rancio e impersonal el culto de sus padres. Esta nueva ola de cristianismo comercializado se caracteriza por jóvenes que llevan a sus camisetas lemas como «Jesús es mi mejor amigo», y se reúnen en iglesias alternativas ubicadas en cafeterías, almacenes o gimnasios. Estos jóvenes, que rechazan el culto tradicional, quieren una experiencia tangible con un Dios que está ahí, y para ello no dudan en ingerir determinados enteógenos que les faciliten este encuentro, como los chamanes de Sudamérica. Pero alrededor de toda esta tendencia ha crecido, como crecía alrededor del New Age, todo un mercado que ofrece nuevas revistas y Biblias que parecen cualquier cosa menos eclesiásticas. Son las nuevas Biblias publicadas por Thomas Nelson y Sordeban, o revistas como Revolve y Refuel, que mezclan el cristianismo con la moda, los contactos entre chicos y chicas, encuentros y excursiones, música, secretos de belleza, sexualidad, deporte, autoestima y anuncios, todo ello mezclado con palabras de Cristo y citas del Nuevo Testamento. En torno a todo este mundo han aparecido miles de webs a través del internet y aspectos tan extravagantes como los tatuajes dentro de una forma de demostrar esa contracultura. Por citar un ejemplo, en este último aspecto está la Asociación del Tatuaje Cristiano, que posee más de 100 tiendas en las que se realizan tatuajes con imágenes de Cristo, la Virgen y otros símbolos para una clientela que podría clasificarse de punks cristianos. We built this city. We built this city on rock and roll. Built this city. We built this city on rock and roll. Say you don't know me, I recognize my face. Say you don't care who goes to that kind of place. Knee deep in the hoopla, sinking in your fight. Too many runaways, eating up the night. Marconi plays the mambo. Listen to the radio, don't you remember? We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll.
the stage. They call us irresponsible, write us off the page. Marconi plays the mama, listen to the radio. Don't you remember, we built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. Built this city. We built this city on rock and roll. It's just another Sunday in a tired old street. Police have got the chokehold. But we just lost the beat. Who counts the money underneath the bar? Who rides the wrecking ball into our guitars? Don't tell us you need us, but we're the super fools looking for America, crawling through your schools. Looking out over that Golden Gate Bridge on another gorgeous sunny Saturday, and I'm seeing that bumper-to-bumper traffic. Don't you remember? Your favorite radio station, your favorite radio city, the city by the bay, the city that rocks, the city that never sleeps. Marconi plays the mama. Listen to the radio. Don't you remember? We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. Built this city. We built this city on rock and roll. Built this city. We built this city on rock and roll. Built this city. We built this city on rock and roll. You and me, we used to be together. Ante el estudio de la vida, hechos y palabras de Jesús, lo primero que debemos plantearnos es si verdaderamente el personaje que vamos a abordar existió. Indudablemente, plantearse esta hipótesis puede parecer para un cristiano una herejía. Pero no estamos realizando un estudio riguroso si no partiésemos de esta base. La realidad es que la existencia de Jesús está llena de enigmas que no colaboran a la hora de afirmar rotundamente que existió. Su existencia no se puede demostrar arqueológicamente, ya que sus restos no han sido hallados. Su nacimiento está lleno de misterios. Su vida realmente de joven conforma toda una serie de páginas en blanco. No hay una descripción física de su fisonomía. No dejó nada escrito de su puño y letra. Y los 4 evangelios que describen sus hechos a lo largo del Nuevo Testamento nunca llegan a conocerlo en persona. Por otra parte, el margen del Nuevo Testamento y los evangelios gnósticos, solo Flavius lo menciona 2 veces en sus escritos, efectuados en el año 80 después de Cristo. También lo menciona el historiador latino Suetone, al relatar la expulsión de los judíos de Roma por el emperador Claudio. E indirectamente Tácito y Plino. Los 3 historiadores latinos mencionan un nombre llamado Cristo, Christus, Crestus, pero nunca lo relacionan con Jesús. Suetone, en la vida de los 12 Césares, hace referencia a un edicto de Claudius, donde se habla de la agitación entre los judíos impulsados por Cresto. Tácito, en sus anales, destaca cómo Nerón hace referencia a los cristianos
nombre adquirido por un grupo de hombres a raíz de un mártir suyo llamado Christus, que fue muerto por el procurador Poncio Pilato. Finalmente, Plinio el Joven, refiriéndose a las misiones de Trajano, destaca cómo éste no presidió ningún proceso a los cristianos, ya que ignoraba que se les acusaba, y destaca que estos cristianos cantaban himnos a Christus como si fuera un dios. Sin embargo, no encontramos ninguna referencia entre contemporáneos como Serene, que murió en el año 66, Petronio o Lucano, que murió en el año 65, Plinio el Viejo, que murió en el año 79, Filón de Alejandría, murió en el año 54, y otros como Plutarco o Quintiliano. Se hace incongruente que los romanos de la época de Jesús no escribieran nada sobre su existencia, sobre el juicio al que fue sometido y sobre su crucifixión. Para el cristianismo, su existencia es algo indiscutible. Evidentemente, Jesús es la base de su religión, y sin él no existiría el Nuevo Testamento. Para los mahometanos y los judíos, la existencia de Jesús forma parte de sus tradiciones religiosas. En ambos casos, lo consideran un profeta destacado, igual que a Moisés, pero no admiten que este profeta sea hijo de Dios. Para muchos investigadores, Jesús es un simple mito, una leyenda, que a través de los evangelios del Nuevo Testamento cobra una realidad y por motivos sociológicos del momento histórico se convierte en realidad. Los mitólogos Albert Schweitzer y Joseph Wells consideran que la existencia de Jesús es un mito construido con elementos de la escatología egipcia, especialmente en Horus, como ya explicaremos más adelante, pero también está la posibilidad de que su existencia estuviera basada en mitologías como la de Mitra en Persia o Krishna en la India, dos personajes que también nacieron de una virgen. Los dos investigadores citados recuerdan que Horus y Mitra nacieron el 25 de diciembre y que en ambos casos se rodearon de 12 discípulos, que más tarde se convirtieron en los 12 signos del zodiaco. Para más analogías, ambos personajes resucitan, suben a los cielos y fueron llamados por sus contemporáneos hijos de Dios. Krishna, concretamente, fue la segunda persona de una trinidad, y curiosamente, fue perseguido por un tirano que también hizo asesinar numerosos niños. Timothy Frege y Peter Gandhi, en The Jesus Mystery, localizaron un medallón griego en la que aparece un hombre crucificado. Se trata de una imagen muy anterior a la época de Cristo. La inscripción griega hace referencia a un dios pagano que también nació de una virgen el 25 de diciembre y fue crucificado. Indudablemente se trata de analogías muy importantes y destacables para no considerarse seriamente y no sospechar que la historia de Jesús fue elaborada en base a todas estas leyendas, o como mínimo, aceptando su existencia. Hay que creer en la posibilidad de muchos de sus hechos: nacimiento virginal, resurrección, apariciones, milagros, etc. Se basaron en leyendas del pasado y que se le atribuyeron hechos de dichas leyendas para divinizar su historia y confeccionarla dentro de una mayor majestuosidad, consecuencia que nos lleva a admitir la existencia de Jesús como personaje singular. Indudablemente, aspectos como la Trinidad cristiana no son nuevos en la mitología y en otras religiones mucho más antiguas. En el hinduismo, el aspecto trinitario se llama Trimurti y está constituido por Brahma, Vishnu y Shiva. En el antiguo Egipto se adoraba a la tríada compuesta por Atom, Ra y Ptah. Concretamente en Tebas se rezaba a Amón, a su esposa Mut y a su hijo Cons. Pero también Isis, Osiris y Horus eran simbolizados como la Sagrada Familia. En el caso de la mitología griega tenemos a Hécate, con 3 cabezas y 3 cuerpos, Grión, gigante de 3 cabezas, Cerbero, el perro guardián de los infiernos con 3 cabezas. Las tríadas se extienden por todas las culturas, como en el caso de las 3 gracias, o el culto celta germánico, con sus 3 vírgenes, Olbert, Wilbert y Borbet, o el culto de las 3 mastronas, o las 3 normas, o las 3 parcas, o las 3 moiras, así hasta llegar a los 3 reyes magos, los 3 Marías y las 3 santas. La escuela liberal no puso tanto en duda la existencia de Jesús, pero sí se remitió a convertirlo en un ser normal, surgido en una época oscura. Así, para Berturini, Jesús fue el representante de una secta de esenios que lucha para liberar a su pueblo de su estrecha concepción mesiánica.
y conducirlo a unas ideas espirituales más profundas. Dentro de esta consideración, los miles de Jesús se convierten en artificios de magia, conseguidos con la ayuda de sus colaboradores, Hess y Harden. Creen que la religión de Cristo debe acreditarse solo por su racionalidad interna y de ningún modo por sus milagros. Por supuesto que Jesús es el predicador de una religión racional y de una moralidad altísima. Para C. Paulus, los milagros de Jesús provienen de un conocimiento profundo que tenía de la naturaleza y de la materia. Así vemos cómo el debate sobre la existencia de Jesús puede ser ilimitado. Amon Bintor, uno de los arqueólogos más importantes de Israel, que asistió en abril del 2000 al Congreso de Arqueología e Historia Antigua que se celebra en Barcelona, declaró textualmente: en la Biblia hay leyendas y relatos sobrenaturales, pero también hechos, y debemos ser inteligentes para separar esos hechos de la fantasía. Nadie puede caminar sobre el agua, pero eso no quiere decir que no existiera Jesús. Hay una gran diferencia entre lo que se sabe y lo que se cree. Como Amon Bintor, vamos a dar por hecho que existió un hombre llamado Jesús y que se convirtió en el origen de una de las religiones más importantes de nuestro planeta. Vamos a dar por hecho su existencia, no porque en el Nuevo Testamento aparezcan sus hechos, sino porque también aparecen en los manuscritos de Nag Hammadi, manuscritos que nos ofrecen otra versión más seria, rigurosa y menos infantilizada que la del Nuevo Testamento. En cualquier caso, analizaremos las dos versiones y veremos que sus contenidos difieren profundamente, pero que siempre nos habla de un personaje muy peculiar. Así que inicialmente admitiremos su existencia, no sin otorgar la duda de que toda su historia sea una magistral composición hecha por una serie de escritores que se basaron en leyendas egipcias, un relato como los hechos aparecidos en las tablillas mesopotámicas, donde se relata la epopeya de Gilgamesh y que son coincidentes con las historias que se relatan en el Antiguo Testamento, especialmente en el Pentateuco. Pero indudablemente, la aceptación de la existencia de Jesús no implica aceptar que sea hijo de Dios. Why do you come here?
En la historia de Jesús encontramos una vida paralela con uno de los faraones egipcios, un hecho que hace sospechar a algunos investigadores que Jesús no existió y que los evangelios del Nuevo Testamento fueron escritos sobre las bases de la mitología egipcia, o que Jesús existió, pero que los autores de los evangelios del Nuevo Testamento se basaron en la mitología egipcia para divinizar a Jesús. El contexto histórico de la vida de Jesús tiene como referencia histórica a Egipto. El Antiguo Testamento muestra cómo los judíos al mando de Moisés dejaron Egipto para trasladarse a la tierra prometida y cómo llevaron con ellos parte de la cultura, las costumbres, la magia y la mitología egipcia, un legado del que difícilmente se podía desprender tras tantos años de convivencia. Existen una serie de sucesos en el principio de la vida de Jesús, estrechamente ligados a la mitología egipcia, como esa experiencia del Hijo que retorna al seno del Padre, ya que Jesús vuelve a encontrar la integridad del poder divino, compartiendo con su Padre, después de su muerte en la cruz. El faraón también es objeto de una fe análoga, ya que una vez muerto regresa junto a su Padre, su Dios, para compartir con él el poder. El nacimiento de Jesús, su anunciación a María por un ángel, también está patente en la mitología egipcia, ya que la reina tiene conocimiento de Tot, de que concebirá al Hijo de Dios, y como Isis, María se alegra y salta de gozo ante la idea de dar al mundo un nuevo faraón. En la mitología egipcia, se da una sobrada importancia a la presencia femenina en el momento de pasar de una vida a otra. Isis y Neftis cuidan la venida al mundo del rey y velan a Osiris muerto. Isis, con sus alas lo reanimará, le procurará el soplo que le ayudará a resucitar, conformando de esta forma su papel de diosa del parto, que cuida de la vida futura antes del nacimiento y antes de la resurrección. De la misma manera vemos la presencia femenina al pie de la cruz, en la tumba de Arimatea, y cuando se produce la resurrección son las mujeres, María Magdalena, la primera en enterarse, y a la primera a la que se le aparecerá a Jesús. Tanto en el nacimiento como en la muerte y la resurrección, se producen fenómenos astronómicos y desórdenes terrestres, aparición de un astro luminoso en el cielo, movimientos sísmicos y eclipses solares, tinieblas en pleno día, etc. En la mitología egipcia, la muerte del faraón acarrea verdaderos desórdenes en la naturaleza, y todo llega a la calma cuando el faraón vuelve a unirse al mundo estelar, convirtiéndose él mismo en Orión. Tras su muerte, el faraón renacía y volvía a tomar sus funciones reales, y vemos cómo desde su trono reina con carácter universalista. Así, aunque el faraón es hijo de Ra, no comparte absoluto el poder, y una vez muerto, se une a Ra para reinar. Jesús no comparte en la tierra el poder con su Padre, aunque sea hijo de Dios, pero una vez muerto, se une a Dios para reinar. La última cena de Jesús parece calca de la cena sagrada del faraón, durante la cual Osiris encuentra la muerte y entrega su sangre, igual que la sangre entregada por Jesús en la cena de Pascua, en la que el vino interviene como símbolo, igual que ocurre en las bodas de Cana, en las que el agua se transforma en vino. Jesús es perseguido por sus conciudadanos y tentado por el diablo. El dios Set personifica a los adversarios del faraón. Es a la vez el contemporáneo de Osiris y de Horus, y encarna las fuerzas del mal. La mitología egipcia muestra sus paralelismos con la vida de Jesús en múltiples ocasiones. Así, Horus sufre una infancia sometida a la persecución, como Jesús sometido a la persecución de Herodes. La madre de Horus, Isis, se ve obligada a ocultarlo en la isla flotante de Butó, para evitar la locura asesina de Set, que quiere ser el único soberano del reino de Egipto. Herodes ordena matar a los niños de corta edad, por la misma motivación que Set, evitar la existencia del otro rey. Toda la mitología egipcia referente a Osiris nos ofrece una lucha contra Set que va más allá del conflicto anecdótico, e ilustra el combate del rey bueno, Osiris, contra el mal encarnado por Set, un paralelismo con la vida de Jesús en su lucha contra la tentación del diablo, el enfrentamiento en el huerto de Getsemaní, en la cruz donde se le insta a probar su divinidad con un milagro. La cadena de la divinidad del faraón pasa por los sacerdotes, a quien delega cierto poder en los templos para que se ocupen del culto en su nombre y establezcan los rituales adecuados para que los fieles acudan a rendir homenaje y culto a su dios, el faraón,
una sucesión semejante del cristianismo, que partiendo de Dios, pasa por Jesús, los apóstoles y los obispos, sucesores, y acaba en los fieles. Es evidente que existe un vínculo de unión entre el cristianismo y la cultura egipcia, convirtiendo los grandes temas del Nuevo Testamento en una fiel transposición de ideas y episodios contenidos en papiros escritos 3000 años antes. Puede pensarse que los autores del Nuevo Testamento tuvieron acceso a esa historia, ya que sus antepasados vivieron largos años en Egipto. El conocimiento de toda esa mitología pudo transmitirse por papiros o por una transmisión oral. Los escritores del Nuevo Testamento recogen parte de la historia de divinidades y dioses, desmontando la parte literal egipcia, y reconstruyen una nueva versión, en donde existen unos contextos míticos de base. Aprovechan una anunciación virginal, una persecución, una lucha contra el mal, una traición, una muerte terrible, una resurrección, una ascensión a los cielos. Todo un ciclo de la mitología de Osiris, desde su nacimiento hasta su resurrección, en la constelación de Orión, con su dios. Es lógico que los escritores neotestamentarios hagan algo común, como han hecho muchos otros escritores, basarse en historias y mitos pasados y utilizar términos recogidos en otros textos. Eso provoca, en definitiva, que la vida de Jesús y el faraón se conviertan en hechos paralelos. Vamos ahora con un cuento que se llama Mesías, que viene en el libro Puertas a Mundos Extraños. Los dos oficiales entran a la oficina de policía con un hombre esposado. Este es el tipo, jefe, dice uno de ellos. El hombre atrás del escritorio, de cara perversa y actitud vulgar, se incorpora rápida y ansiosamente. Ah, bien. ¿Cómo te llamas, hijo? La delgada figura de finas ropas, con ojos grandes y rasgos muy finos, levanta la cabeza haciendo notar aún más su gran altura. Joshua, que quiere decir la luz de Dios, dijo con sequedad. Solo pregunté cuál es tu nombre. Así que eres tú quien anda reviviendo a la gente en las calles y perdonando a las prostitutas. Sí, señor. ¿Cómo lo haces? ¿Qué, señor? ¿Cómo revives a las personas? Yo no las revivo, señor. Mira, dice el hombre enfadado. Te mandé a traer porque la gente habla de ti como si fueras el Mesías. Yo no soy ningún Mesías. Yo también lo creo. Yo también creo que no eres el Mesías. Pero las personas allá afuera, en especial las marginadas, las de la calle Estigio, piensan lo contrario. Por ella sé que haces actos de resucitación, dice el jefe, mientras coloca un silenciador al revólver. Así que quiero verlo. El jefe de policía levanta su revólver y le pega un tiro al oficial de la derecha, haciéndolo caer con sangre en el rostro. El otro oficial cae en pánico después de ver lo que su jefe le había hecho a su compañero. Sale corriendo a su patrulla, la prende y huye a toda velocidad. El hombre alto de las esposas, con un rostro inexpresivo y sin mostrar ningún tipo de consternación, hace un parpadeo más largo de lo normal y fija su profunda mirada en el hombre con el arma. Revívelo, haz que se levante. El hombre de finas ropas no quita la vista del jefe de policía, mientras el cuerpo tirado continúa en sus espasmos de muerte. ¿Necesitas ayuda? Bien, dice el hombre de la pistola. Apenas tiene 3 meses que contrajo nupcias, 1 semana de que su hijo nació. Ahora revívelo. Dale el gusto de ver a su hijo crecer. Revívelo. El Mesías vuelve a cerrar los ojos y los abre antes de hablar. Si lo hago, solo será para satisfacer tu curiosidad, una curiosidad que será castigada por tu estúpida incredulidad y tu superable dolor. No puedes, ¿verdad? Lo sabía, dice el policía con un ligero toque de orgullo. No, no puedo, contesta el hombre de las esposas. ¿Por qué no? ¿Cómo es que todos allá afuera lo creen?, reclama el jefe. Porque usted no tiene fe en que pueda hacerlo. ¿Eso qué quiere decir, idiota? El personaje atrás del escritorio está furioso. Que la fe de las personas es quien lo hace, no yo.
Su fe es la que los cura y los perdona. Tonterías, dijo el jefe de policía mientras estira la mano con el arma. Tengo una frase que vas a reconocer. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y suelta 2 disparos. El hombre echa su rostro hacia atrás y levanta las manos con las esposas para poner las palmas al frente, una sobre la otra, como queriendo cubrirse de las balas. La primera se abre camino en el centro de la mano izquierda, rompiendo piel, tendones y huesos, para poder encontrar salida en la mano derecha. El segundo proyectil se aloja en el pecho a la altura del corazón, haciendo que el hombre se vaya de espaldas contra la puerta de la oficina. Silencio, un gran silencio. El olor a sangre y pólvora es muy intenso. El cuerpo del Mesías yace tirado en el suelo junto al del oficial. El jefe con su revólver en la mano lo observa con rabia. Es el tercer maníaco en 2 años que se cree la reencarnación de Cristo, dice el jefe al aire. Y todos han sido exterminados por tu dedo de fuego, por tu poca fe, por tu asquerosa idea de presenciar la resurrección, por tus estúpidas pruebas, por ser tan humano, por querer encontrar aquel que devuelva la vida a tu hijo, al pequeño Isaac. Nunca el amor de un padre por su hijo había sido tan perverso y maligno, dijo el Mesías mientras se hincaba. El tirano jefe, sorprendido, estira la mano con el arma para disparar de nuevo. ¿Y tú cómo sabes lo de Isaac, maldito enfermo?, dijo el jefe antes de disparar nuevamente, pero el rojo vivo del arma lo hace gritar y soltarla. Sin pensarlo, el hombre esposado agacha la cabeza y deja caer las esposas al suelo, como si todo el tiempo hubiesen estado grandes para sus delgadas manos. Toca la frente del oficial en el suelo y voltea a ver al comandante con una mirada que pasa de dolida a perversa. El Mesías se levanta sin quitar la vista del jefe, escurriendo sangre de sus manos. Mi condena es traer las marcas de la injusticia y la perversidad en mi cuerpo, dijo el Mesías mostrándole los agujeros de las manos al comandante. El policía en el suelo abre los ojos, se sienta, se levanta confundido y asustado, y lleno de sangre voltea a ver al Mesías. Gira su cabeza hacia el comandante, que se encuentra sorprendido y aterrado al ver cómo se va creando una expresión de rabia y odio en el rostro del oficial. El Hijo de Dios dejará de ser cordero para convertirse en león. Volverá vengativo, redentor, dice el Mesías con los ojos en blanco. El oficial se lanza rápidamente con un grito de rabia sobre el comandante, como una gran bestia enloquecida. «Ayúdame, no dejes que me toque», chilla el comandante. «Tú querías revivirlo nuevamente», contesta Joshua con una sonrisa perversa. «Ahí lo tienes». El oficial da un salto animal sobre el comandante aterrado. Comienza a morderle y arrancarle pedazos del cuerpo mientras lo golpea y le tritura el rostro con una mano. La fe de los hombres es la que los revive y los perdona, la que los hace resucitar y vengarse. Pero mi Padre es justo y protector. El Mesías acerca al hombre que sigue mordiendo y golpeando el cuerpo. Lo toma por el cuello y lo levanta con una mano para lanzarlo por la ventana. Y no quiere que nadie sufra. El Mesías cierra los ojos y pone las manos al frente con las palmas hacia arriba y las alza como levantando algo invisible, pero muy ligero. Cerca de ahí, en la calle Estigio, ha sucedido un accidente. La esposa del policía, al que minutos antes su jefe le había dado un tiro en la cabeza para ver cómo el Mesías lo revivía, estaba muerta, con su recién nacida en los brazos. Había sido arrollada por una patrulla que era conducida por un oficial que huía de algo o de alguien. Este cuento se llama El Mesías y viene en el libro Puertas a Mundos Extraños. Con esto damos fin a esto que es Visiones Nocturnas, en esta ocasión dedicado a Jesucristo. No nos queremos ir sin antes recomendarles un extraordinario libro que se llama Abducción, de Robin Cook. En el fondo del mar, una empresa de exploración marina encuentra problemas inesperados en su trabajo de perforación
al topar con una montaña que no aparece en ningún mapa. Un grupo de buceadores y oceanógrafos se ven trasladados misteriosamente desde las profundidades del océano Atlántico hasta un mundo que escapa a la comprensión científica. Un mundo que cambiará por siempre nuestro conocimiento sobre la vida en la Tierra y que, a pesar de la curiosidad y el placer intelectual, no les acabará de convencer. Robin Cook es reconocido por sus thrillers médicos, siempre mezclando los últimos avances de la medicina en sus novelas. Pero esta novela en especial se sale un poco de su estilo, ya que es ciencia ficción pura. Es extraordinaria, se las recomiendo plena y absolutamente. Con esto nos despedimos, no sin antes decirles que pueden checar el Facebook del programa, el Facebook personal, el Facebook de Puertas a Mundos Extraños. Agréguense a este canal de YouTube. Pueden mandarnos recomendaciones, sugerencias, cualquier otro tipo de cosa, que todo, absolutamente todo, será atendido. Yo soy Ed Paladín Dragosani. No olviden que el conocimiento altera nuestra percepción de la realidad. Nos escuchamos muy pronto. Paralelismos de mundos subterráneos. La Llorona y los demonios. El universo de nuestro sórdido final. La vida eterna y la muerte. Y si Dios está con nosotros, ¿quién está con ellos? De la clarividencia a la sinestésica existencia humana, se hace desgarrado y sin piel. Visiones nocturnas.